Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Y de nuevo ya estamos con toda la audiencia. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo tantísimas enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros también en el día de hoy nos son de tantísima ayuda. Es por eso que en este día voy a estar compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas capítulo 3, versículo 7, de donde nos dice la palabra de Dios: saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. En este versículo 7 hallamos lo que puede llamarse el padre de los creyentes. Nótese que he dicho el padre de los creyentes. Muchas veces se confunde en cuanto al padre de los creyentes, que es Abraham, porque todos seguimos la misma fe que él, que creyeron a Dios a pesar de las circunstancias, y como he dicho, se suele decir que Abraham es el padre de la fe, y es una equivocación, porque el autor y el consumador de la fe es el Señor Jesús, como nos dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Así que comienza este versículo diciendo la palabra sabed. Está demandando aquí el apóstol Pablo una atención muy especial y también comunicando un asunto de suma importancia. Tal como se explicaba en el comentario del anterior versículo, los hijos de Abraham no son solamente aquellos que descienden físicamente de Abraham. En sentido espiritual, los descendientes de Abraham son los que se manifiestan la misma fe en Dios que la que mantuvo y creyó Abraham. En ese sentido, no tiene ninguna ventaja ser descendiente de Abraham físicamente. En otras palabras, el ser judío, ¿qué ventaja tiene? Absolutamente ninguna, pues la fe es una posibilidad al alcanzar a todos los judíos o gentiles. Y es algo que cualquier persona puede tener solamente, y lo puede tener y poseer esa fe, tan solamente con creer plenamente en Dios y en todas sus promesas que están en su palabra, la Biblia. Por tanto, lo que Pablo escribía no era nada nuevo para ellos, ya que los gálatas sabían que Cristo también enfatizó lo mismo en sus enseñanzas, es decir, que no es la descendencia física, sino la semejanza espiritual la que hace de una persona el ser o no ser hijo o hija de Abraham. Son hijos de Abraham aquellos que hacen las obras de Abraham. Miremos algunos versículos y vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 9, donde el Señor Jesús está diciendo: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y recordemos que a quien se lo dijo había creído por fe, no por obras. También en Juan capítulo 8 y versículo 39 dice la palabra de Dios: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y también el mismo capítulo, pero el versículo siguiente, el 40, dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y también Mateo 8, versículo 11 y 12, donde dice la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también vemos que Juan el Bautista también enseñó en forma similar, cuando vemos en Mateo capítulo 3 versículo 9 que nos dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que vemos que también no se puede negar que un hijo de Abraham debe de ser como Abraham, debe imitar su conducta y así también llegar a ser partícipe de las bendiciones impartidas por Dios.
aunque si un hombre es un hebreo de hebreos, no es, en el sentido espiritual, un hijo de Abraham, a menos que sea un verdadero creyente. Estoy diciendo nacido judío, ya se piensa que es hebreo de hebreo y que con eso es suficiente. No, hay que practicar, hay que asimilar y seguir las mismas enseñanzas que vemos que Abraham, él las practicó. Así que a la inversa, y si es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, es un hijo de Abraham, sea gentil o sea judío. De manera que, como he dicho antes, ¿qué garantía tiene que hayamos nacido judíos o no judíos? Lo importante es que creamos por la fe, igual que hizo Abraham. Continúo ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 8, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hallamos en este versículo 8 el evangelio predicado a Abraham. En las palabras, el prever la Escritura predicó de antemano el evangelio, tenemos una fuerte identificación de Dios con su palabra. Lo que la Escritura promete, Dios lo promete, porque es Él el que está hablando a través de la Escritura. Así que, como nos dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz siempre y cuando nosotros la creamos firmemente en nuestros corazones. De manera que, dado que el principal autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, es inevitable concluir que Dios y su palabra están íntimamente unidos. Lo que previó las Escrituras, debido a que estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo, era por la fe y no por las obras, que sólo por gracia mediante la fe los gentiles serían justificados. Esta enseñanza está plenamente en los escritos del apóstol Pablo. Cuando vemos, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también hallamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, los gentiles no solo reciben la justificación y el perdón de sus pecados, sino que alcanzan la condición de hijos por adopción, como vemos en esta misma carta a los Gálatas más adelante, en el capítulo 4 y versículo 5, donde dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por tanto, es importante apreciar que toda la acción es de parte de Dios. La fe no es una contribución humana a la justicia divina, que continuamente se trata como una obra de Dios. Es decir, que sobre el fundamento de su fe, el mismo tipo de fe con que Abraham respondió a la promesa de Dios y que le fue contada por justicia, serían justificados también como lo había sido anteriormente el patriarca Abraham. Es por eso que por causa de Abraham, esto es, de la fe en las promesas hechas por Dios, serían bendecidas toda su descendencia, es decir, toda la descendencia de la tierra que crea por fe. Sin embargo, en ningún modo considera Pablo la fe de Abraham como un mérito o una obra propia de él mismo Abraham, ya que esto daba sentido a alguno, a los maestros judíos, sino como una expresión de aceptación en la fe en la palabra de Dios, que en esa fe lo justificaba. Las Escrituras prevén que Dios justifica a los gentiles por la fe, y es que por eso dice que son bendecidos en Abraham. Con todo, el hecho de que Pablo nombre solamente a los gentiles
no significa que no sea en ese modo de justificación también para los judíos, como dice anteriormente en esta carta a los Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Así que, sino que habla de gentiles porque es lo que necesita en la exhortación que le está siendo dirigida en esta carta a los Gálatas, que eran gentiles. Continúa ahora con el versículo 9 de Gálatas capítulo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Hallamos en este versículo 9 el alcance de la bendición. Este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9, y también los versículos 14, 26 y al 29, enseñan la importancia verdadera que muchos rechazan, de probablemente que en la iglesia de las dos dispensaciones, la antigua y la nueva, es una sola, no hay dos iglesias. Así que todos los creyentes habitan en una misma tienda. No hay dos tiendas, como nos muestra Isaías capítulo 54, versículo del 1 al 3, donde está diciendo la palabra de Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. ¿Cuándo terminó la antigua dispersación? No solo fue necesario que se levantara otra tienda, simplemente se agrandó ya la antigua. Todos los hijos de Dios están representados por el mismo olivo. No fue necesario desarraigar el antiguo olivo, solo se injertaron nuevas ramas en ese antiguo olivo, como nos muestra Romanos capítulo 11 y versículo 17, donde dice la palabra de Dios. Pues si alguna de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Se da aquí la misma promesa a cada uno de los santos. Dice, yo seré tu Dios. Nótese cómo la misma promesa corre a través de los dos testamentos. Son innumerables los versículos que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero solamente diré 2 del Antiguo y 2 del Nuevo. Por ejemplo, Génesis capítulo 15 versículo 1 y 2 y Éxodo capítulo 20 versículo 2. Y en el Nuevo Testamento lo hallamos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 y Hebreos capítulo 8 versículo 10. Así que todos son salvos por la misma fe en nuestro mismo Salvador, como también nos lo muestra que hay innumerables versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vaya el ejemplo de Isaías capítulo entero, el 53, o Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Y del Nuevo podemos hallar, por ejemplo, el famoso Juan 3:16 o Romanos 3:24, por decir alguno, hay muchísimos más. Así que esto nos muestra que en lo de la antigua dispensación no serán perfeccionados aparte de nosotros, de la nueva dispensación, como nos muestra Hebreos capítulo 11 versículo 40, donde dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nótese, aquí hace el énfasis en cuanto dice, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los nombres de todos los hijos de Dios
están escritos en el mismo libro de la vida. No hay dos libros de estos. No hay uno del Antiguo y otro del Nuevo, sino que hay uno solo. Uno para la antigua y otra para la nueva dispensación. Como he dicho, no lo hay, sino que hay uno solo. Por ejemplo, daré algunos versículos también porque son muchos los que hay. Salmo 69, versículo 28 y Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y en el Nuevo Testamento lo podemos hallar, por ejemplo, en Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17 y Lucas, capítulo 10, versículo 20. Todos participan y participarán de las glorias de la adorada Jerusalén, la ciudad en cuyas puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, y en cuyo fundamento están grabados los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, como nos muestra Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y versículo 14. Entonces se debe tener claro que una vez que se entiende esto, la Biblia llega a ser un libro vivo, porque entonces empezamos a darnos cuenta que Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. También nos está hablando a nosotros mismos, exactamente de la misma manera, que el Señor será escudo a nuestro alrededor, Él será nuestro galardón y Él nos guardará de todo mal. ¿Por qué? Pues precisamente porque también practicamos lo mismo que hacía Abraham, andamos por fe, no por vista. Esta promesa central concierne a todos los creyentes de ambas dispensaciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque todos aquellos que son de la fe son hijos y herederos de Abraham, como nos muestra Gálatas capítulo 3 y versículo 29, ya llegaremos a él. No podría haberse hallado un lenguaje más claro que, por ejemplo, el de Romanos, capítulo 4, versículo 22 al 24, donde nos dice la palabra de Dios: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que vemos que estos versículos son clave porque aquí quedan bien claro todo cuanto estoy compartiendo. En estos pasajes Pablo había mencionado nuevamente el hecho de que la fe de Abraham le fue contada por justicia y añade, como acabo de decir, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también, como nos dice aquí, sino que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que lo levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Continúo ahora con Gálatas capítulo 3 y ahora ya el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Vamos a encontrar en este capítulo 3, desde los versículos 10 al 29, los efectos de la ley. Pero también vamos a encontrar desde los versículos 10 al 12 las evidencias de la ley. Pero concretamente en este versículo 10 hallaremos la maldición sobre todo transgresor. El apóstol Pablo está haciendo referencia a los escritos por Moisés y lo está haciendo en Deuteronomios capítulo 27 versículo 26. Basado en esto, la ley trajo maldición porque nadie la pudo cumplir. En Deuteronomios capítulo 27 y versículos 15 al 26 se pronuncian 12 maldiciones sobre el monte de Ebal, situado a unos 48 kilómetros al norte de Jerusalén. Y precisamente aquí en este versículo 10, Pablo se está refiriendo a la maldición número 12,
pronunciada sobre el monte Ebal, cuando dice, en Deuteronomios capítulo 27 y versículo 26, «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén». Para que una persona no creyera bajo esta maldición, tenía que cumplir perfectamente toda la ley de Moisés y no haber cometido ni siquiera una infracción, por muy pequeñita que fuese, en contra de la ley. Un pecadito, por pequeño que fuera, era suficiente para que una persona obtenga el título de pecador o infractor de la ley. Partiendo de lo anterior, el resultado es que la maldición está sobre todas las personas, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley, sino que la ley está señalándonos a los hombres que verdaderamente somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Esto es la base a lo que Dios mismo estableció en la ley de Moisés. Los que buscan la justificación por obedecer solamente la ley tienen cero de posibilidades de lograrlo, es decir, que por mucho que se esfuercen o por mucha apariencia que ellos quieran demostrar, no lo van a conseguir absolutamente nunca. Así, los que dependen de las obras de la ley están bajo esa maldición. En otras palabras, llevan siempre sobre sus cabezas esta maldición, o basan sus esperanzas de la salvación en la ley, no podrán ser justificados ni recibir la salvación, a menos que pongan su mirada y su fe en Jesucristo, y que lo hagan no por las obras, sino por la fe, como lo hizo Abraham, que creyó a Dios por la fe, porque Jesucristo es el único camino a la vida eterna, como nos muestra Juan capítulo 14 y versículo 6, donde el Señor le está diciendo ahí a sus discípulos, ellos tenían unas dudas, y el Señor le dice, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Voy concluyendo ya con esto. Todos los que dependen de la obra de la ley no son los que obedecen a la fe, como dice Romanos capítulo 16, versículo 26, donde dice, «Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Nótese, para que obedezcan a la fe. Y Romanos 1:5 dice, «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre». Nótese otra vez aquí, para obediencia a la fe. Así que hallamos que muchos de los fariseos, ellos confiaban precisamente y confiaban en sus obras, en su apariencia, como nos muestra Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Son los que confían en sí mismos como justos y se dicen a sí mismos, como dice estos versículos, «Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano». Nótese cómo se estaba justificando este fariseo delante de Dios. No se estaba justificando por medio de la fe, sino por medio de las obras. Los judaizantes dependían de la circuncisión también, por otro lado, para justificarse según ellos delante de Dios y de guardar la ley. Hechos capítulo 15 versículo 1 dice, «Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos». Nótese la amenaza que le ponían aquí. Y también este mismo capítulo de Hechos, pero ahora el versículo 5 dice, «Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés». Queda entonces bien claro que estos judaizantes, ellos creían firmemente
que debía ser por medio de la circuncisión y de las obras de la ley que el hombre podía ser salvo. Así que para justificación, es decir, para ser salvo, Pablo les dice: si ustedes dependen de la obra de la ley para ser salvos, tienen que cumplir todas las cosas escritas en la ley, sin pecar ni una sola vez. Claro, al estarle diciendo esto, seguramente los pelos se le debían de poner de punta, porque ellos sabían muy bien que no podían cumplirla. Así que tienen que obedecer y practicar todos los mandamientos, aun el más pequeñito, todas las ordenanzas, todos los actos de purificación, y que había muchísimos, sin cometer absolutamente ni una sola falta. Si cometían una sola falta, cualquier infractor o transgresor estaba bajo maldición, así que ningún hombre, ninguna mujer podía cumplirla. Los judaizantes no guardaban todas las leyes, como veremos más adelante aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 13. Por eso, estaban ellos bajo maldición, y Pablo se lo deja aquí bien claro. ¿Qué pues sería la condición espiritual de los hermanos gentiles que se convencieron que debían depender de las obras de la ley? También estuvieron bajo maldición ellos. Entonces, ¿le había traído una maldición los judaizantes? Ya que ellos andaban por fe y por la gracia. Y como acabo de decir, entonces estos judaizantes, ¿qué le habían traído? ¿Bendición o una maldición? Es para reflexionar. Amigo y amiga oyente, la Biblia nos habla de un hombre que humanamente, visto por los demás hombres, era un hombre muy bueno. Era un hombre que además le acompañaba, que era piadoso. Era un hombre que daba limosnas. Seguro que todos querían trabajar a su lado, estar sirviendo en su casa. Este hombre era Cornelio, del cual nos habla en el libro de Hechos capítulo 10. Además, vemos que este hombre oraba cada día. Es decir, que no solamente hacía obras, que daba limosna, que era un hombre que era bondadoso, sino que además oraba. Entonces, ¿qué le faltaba a este hombre? Yo no sé si a alguno de nosotros, o quizás tú, amigo o amiga oyente que me está escuchando en esta hora, eres una persona con estas cualidades, como Cornelio, que parece que lo tiene absolutamente todo. Y cabe siempre hacerse la misma reflexión. ¿Qué le faltaba a este hombre o qué le puede faltar a tu vida? Lo más importante que le faltaba a este hombre, a Cornelio, y que falta quizá a tu vida, es la salvación en Cristo Jesús. Quizás tú tengas muchas cosas, quizás tengas muchos amigos que dicen de ti que eres una buena persona, pero sabes una cosa: ninguno de tus amigos, ni tus posesiones terrenales que tengas aquí o riquezas, te pueden salvar. Absolutamente ninguno, ya que todo quedará aquí. Ninguno de ellos te va a dar la salvación y la vida eterna. Solamente te la puede dar aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Tú puedes decir, bueno, eso lo puede hacer cualquier persona, sí. Pero recuerda, como acabo de decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que dio su vida en la cruz del Calvario no tenía pecado, absolutamente. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre, que se vino a la tierra, nació de una mujer y fue a la cruz del Calvario para dar su vida por ti, por mí y para todos aquellos que lo acepten por fe. Recuerda, el cristianismo es andar por fe, no es andar por vista. Así que, si tú quieres ahora, tú puedes recibir esa salvación que no viene de ninguna institución, no viene de mí que te la estoy exponiendo ahora, sino que viene de aquel que dio su vida por ti, esto es, de Jesucristo. Si tú quieres, en un acto de fe, orar conmigo y aceptarle en tu vida como Señor y Salvador, puedes hacerlo en esta hora. Basta con que ores conmigo
y digas en este momento. Repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. He pensado que soy una persona buena. Asimismo me veo yo, pero delante de tu palabra, ella me expone que soy un pecador, que soy una pecadora. Por ello, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración con toda tu fe, es bueno que puedas empezar a orar a Dios. Orar a Dios es hablar con Él. Habla, igual que lo puedas hacer con una persona, pero siempre en el nombre de Jesús. También es muy bueno que puedas comenzar, si no lo has hecho nunca, a leer su palabra. Comienza por los evangelios. Ahí podrás aprender buenas y ricas enseñanzas. Recuerda, la palabra de Dios no es solamente para satisfacernos a nosotros mismos y pensar que son palabras muy bonitas, sino que la palabra de Dios no es solamente para ser lectores de ella o oidores de ella, sino para ser hacedor de la palabra de Dios. Es ahí cuando está la bendición de parte de Dios. También sería muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se enseñe, donde se practique la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y servir al Señor. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta
montañas si tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo